En este video vamos a explorar los 12 mejores videojuegos de estilo Metroidvania que han dejado una huella imborrable en la historia de los videojuegos, desde clásicos atemporales hasta emocionantes lanzamientos recientes. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. En el número 1 tenemos a Aeterna Noctis. Es un retador videojuego que combina majestuosamente la acción, la exploración y la aventura, con dos modos de juego y dificultad basado en la acción o el exclusivo modo Noctis, donde se añade un nivel de dificultad en el plataformeo de precisión nunca antes visto en el género. En el papel de Rey de la Oscuridad, debemos recuperar nuestro poder explorando las vastas tierras del mundo de Aeterna por 16 áreas totalmente diferentes e interconectadas. Aeterna Noctis se construye alrededor de una historia original, profunda y emocional que tiene momentos tan épicos y unos giros tan inesperados que cautivarán hasta los jugadores más experimentados. En el número 2 tenemos a Blasphemous. En Blasphemous asumimos el papel del penitente, un guerrero atormentado en una misión para desentrañar los misterios de la Tierra de Custodia, un lugar donde una maldición siniestra ha caído sobre la población. A medida que exploramos el mundo tortuoso y lleno de peligros, nos enfrentaremos a monstruos grotescos, resolveremos acertijos complicados y descubriremos secretos oscuros sobre la historia del lugar y el destino del penitente. Su diseño en niveles propicia situaciones que requieren de pericia y minuciosidad para no acabar atravesados por pinchos, mientras que los enemigos no nos dejarán nada fácil en nuestro recorrido por Custodia. Pasando al número 3 tenemos a Bloodstained Ritual of the Night. Fue creado por el legendario creador de Castlevania Koji Igarashi. El juego es un sucesor espiritual de la aclamada serie y nos lleva a una experiencia de juego similar pero con un giro moderno. La historia sigue a Miriam, una huérfana que sufre una maldición alquímica que cristaliza lentamente su cuerpo. Despertando después de un largo sueño en un castillo misterioso, Miriam se encuentra en medio de una conspiración demoníaca y debe explorar el castillo infestado de monstruos para descubrir la verdad detrás de su maldición y detener la amenaza demoníaca que se avecina. Este juego cuenta con un diseño de niveles espectacular por el que da gusto perderse, un desarrollo variado y entretenido en el que el backtrading está medido, un sistema de progresión y personalización, multitud de jefes finales, demasiada rejugabilidad, secretos y sorpresas esperando a ser encontradas. Pasando al número 4 tenemos a Ender Lilies Quietus of the Nights. Es un juego de acción y aventuras ambientado en un mundo oscuro devastado por una misteriosa lluvia de desolación que convierte a la población en criaturas corruptas. El juego sigue la historia de una joven llamada Lily, quien despierta en medio de un santuario olvidado y debe explorar el mundo para restaurar la paz y descubrir la verdad detrás de la calamidad. En el juego tomamos el papel de Lily, quien no puede luchar directamente contra los enemigos, pero en cambio convoca a los espíritus de los caballeros caídos para luchar en su nombre. A medida que avanza en su búsqueda, Lily adquiere nuevas habilidades y poderes de estos caballeros, lo que permite enfrentarse a enemigos más poderosos y desafiar a jefes temibles en su búsqueda para purificar el mundo de la corrupción. Este juego es una aventura sobresaliente que no para de mejorar de principio a fin, y que acierta en todo lo que hace, desde su espectacular diseño de niveles hasta los emocionantes combates y su hermoso apartado audiovisual. En el puesto número 5 tenemos a Fist, Forget in Shadow Torch. Está ambientado en un mundo distópico donde los animales antropomórficos luchan por la libertad. En el juego asumimos el papel de Rayton, quien maneja un poderoso puño mecánico que puede usar para enfrentarse a enemigos duros y sortear obstáculos en su camino hacia la libertad. Este juego presenta una jugabilidad de acción intensa con combates fluidos y emocionantes que requieren de habilidad y estrategia para triunfar. Podremos mejorar las habilidades de Rayton y desbloquear nuevas técnicas a lo largo del juego, lo que les permite adaptarse a una variedad de situaciones y desafíos. Cicero, you're a traitor to all Verticents. I'll knock some sense into you. Pasando al número 6 tenemos a Hollow Knight. Es un juego de acción y aventuras desarrollado por Team Cherry, ambientado en un vasto y oscuro mundo subterráneo llamado Hallownest. El juego sigue la historia de un valiente caballero sin nombre que desciende a las profundidades de este reino en ruinas para descubrir secretos y desentrañar su historia perdida. El juego cuenta con un sistema de lucha preciso, un enorme mapa con un sombrío y hermoso diseño, lo que lo convierte no solo en un gran videojuego, sino que también en uno de los mejores Metroidvanias de los últimos años. Ahora vamos con el número 7. Ori and the Will of the Wisp mejora los aspectos necesarios para ofrecer una experiencia aún mejor, extensa y más ambiciosa que la primera entrega,
Continúa la historia del pequeño espíritu llamado Ori, quien emprende un viaje emocional a través de un mundo hermoso pero peligroso para salvar a su amigo Q y descubrir el destino del bosque de Nibel. Ori and the Will of the Wisp presenta una jugabilidad fluida y emocionante con controles precisos y mecánicas de plataformas satisfactorias. Podremos ir desbloqueando nuevas habilidades y mejoras a lo largo del juego, lo que permitirá acceder a áreas previamente inaccesibles y enfrentarse a desafíos cada vez más difíciles a medida que avanza la historia. Pasando al número 8, Rainbow es un Metroidvania algo peculiar. En este juego no controlaremos un protagonista que caza enemigos, sino a una presa en un mundo hostil lleno de peligros, desde monstruos que nos quieren comer hasta una lluvia letal que aparece repentinamente obligándonos a resguardarnos. Este videojuego combina la estructura Metroidvania con la supervivencia. Con un ciclo día-noche dinámico y un sistema de clima cambiante, deberemos adaptarnos rápidamente a las condiciones del entorno para sobrevivir y avanzar en nuestra búsqueda. Rainbow presenta una jugabilidad desafiante y estratégica donde deberemos usar el sigilo, la velocidad y la inteligencia para evitar a los depredadores y superar los obstáculos en nuestro camino. Ahora pasamos al número 9. En The Last Case of Benedict Fox desciende a un limbo de recuerdos decadentes con Benedict Fox, un autoproclamado detective que viaja con su compañero demonio. Usa ese vínculo profano para explorar las mentes de quienes han fallecido recientemente, y así buscar pistas mientras descubres los misterios de una enorme y decrépita mansión, el lugar del espeluznante asesinato de una joven pareja, así como la desaparición de su hijo. Sumérgete en un mundo oscuro e intrigante lleno de organizaciones secretas, rituales prohibidos y crímenes a sangre fría. El combate es fluido y no se percibe un exceso de dificultad. Podremos invocar al compañero en un momento concreto del ataque para poder hacer un parry que debilita al enemigo de forma extra, pero si nos adelantamos actúa como escudo protegiéndonos del daño. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into limbo. Pasando por el número 10, Thunder es un Metroidvania con toques de roguelike, un apartado visual dibujado a mano y fuertemente influenciado por la obra de H.P. Lovecraft, desarrollado por Thunder Lotus Game, creadores de Jotun. Ambientado en un mundo de misterios y constante cambio, el juego sigue la historia de Eshe, una viajera solitaria atrapada en las profundidades de un vasto y laberíntico paisaje lleno de criaturas grotescas y poderosas. Desde una perspectiva 2D, nuestra misión consiste en abrirnos paso a través de un entramado de cavernas, consiguiendo nuevas habilidades, mejorando nuestro personaje y descubriendo la historia del mundo que nos rodea. Ahora en el número 11, The Last Fate. Es una oscura y gótica fusión de Metroidvania y Souls-like. The Last Fate sigue a Eric, que se despierta sin recordar su pasado más reciente. Enseguida descubrirá que se encuentra en una carrera contrarreloj mientras su mente y su conciencia comienzan a degradarse. Su deseo de salvarse de esa aflicción lo lleva a una misión maldita que se entremezcla con antiguas religiones y divinidades. The Last Fate toma la exploración de los Metroidvanias de Konami y les añade una estética, un sistema de progresión y un estilo de combate muy inspirado en Bloodborne. De modo que se trata de avanzar en niveles no lineales que recorremos en scroll vertical, pero a la vez los enemigos y los grandes jefazos exigirán cada vez más destreza mientras nos adentramos poco a poco hacia una retorcida oscuridad. Y finalmente en el número 12, Cookie Cutter. Es descaradamente irreverente, violento y atrevido. Nos ponen en la piel de Sherry, un androide malota, y experimentaremos su búsqueda llena de rabia y amor para salvar a su amado creador. Explorará y se abrirá camino a través de un mundo distópico de ciencia ficción único lleno de ilustraciones mientras asesina con motosierra a cualquiera que se interponga en su camino. Es un Metroidvania gore con un apartado gráfico muy llamativo de dibujos animados con exploración, saltos y brutales combates cuerpo a cuerpo, en los que utilizamos para combatir desde una motosierra hasta una motocicleta, en una aventura llena de sangre y mucho humor negro. Y hasta acá llegó el video de hoy. Háganme saber sobre los temas que les gustaría escuchar en mi siguiente video. Si les ha gustado el video les pediré que dejen un like ya que es gratuito y que se suscriban si quieren ver más videos de este tipo. Sin nada más que decir, me despido con la patita de cuy y hasta la siguiente.